En este video vamos a continuar viendo las habilidades de lectura PSU del lenguaje. Corresponde seguir con las habilidades que tratan la información explícita. Ya hemos visto la habilidad de conocer y de comprender analizar. En esta oportunidad aprenderemos a abordar las preguntas que requieren la habilidad de identificar. El DEMRE, en el temario de la PSU Lenguaje y Comunicación, define esta habilidad como la de reconocer elementos, conceptos, procedimientos de orden textual, lingüístico o literario presentes en el estímulo o en el texto del cual procede el ítem. Digamos esto con otras palabras. El texto, ya sea en la pregunta o en las alternativas, nos va a presentar conceptos que debemos reconocer en el estímulo textual de la pregunta. Por ejemplo, reconocer una figura literaria en un poema o un tipo de mundo. En algunos casos, estas preguntas involucrarán también la habilidad de conocer. Para tener que identificar algunos aspectos, vamos a tener que conocerlos. Para que quede más claro, pasemos a responder preguntas extraídas de los facsímiles disponibles en Educar Chile. El ilusionista, agradable mezcla de romanticismo y magia. Con dos buenas actuaciones de Edward Norton y Paul Giamatti, nos cuenta la historia de un mago, se necesita aclarar ilusionista, en busca de su amor, que le viene siendo negado desde que era pequeño. Apuesta todo arriba del escenario para lograr lo que se le viene negando. Con algunos trucos realmente difíciles de creer, para la época que transcurre no se constaba con la parafernalia de, por ejemplo, David Copperfield, pero que sorprende. Este experto de la ilusión nos llevará por un viaje fantástico. Entretenido. Jimmy Ray. ¿A qué género periodístico corresponde el fragmento anterior? A. Noticia. B. Columna. C. Editorial. D. Crítica. E. Carta al director. Aquí se trata de identificar y no solamente de conocer, pues no solo se requiere que manejemos el contenido aludido, géneros periodísticos, sino también que podamos distinguir dicho contenido en el estímulo textual, es decir, que podamos reconocer qué género periodístico pertenece al fragmento de texto que tenemos más arriba. Estaremos de acuerdo en que es distinto saber la definición de un concepto que tener la habilidad de reconocer cuando ese concepto se presenta en un fenómeno. Una cosa es saber teóricamente lo que es un offside en el fútbol y otra muy distinta es poder reconocer uno cuando ocurre en un partido. Aquí pasa de la misma forma. Dicho esto, podemos pasar a resolver la pregunta. Sabemos que los géneros periodísticos se pueden dividir en dos categorías diferentes, informativos y de opinión. En los géneros periodísticos informativos tenemos la noticia, la crónica, el reportaje y la entrevista. Estos privilegian los hechos, los datos objetivos y evitan las opiniones personales y juicios de valor. Por otro lado están los géneros periodísticos de opinión, editorial, columna de opinión, cartas al director y crítica. Estos son escritos en primera persona y admiten opiniones y juicios personales. En el texto de la pregunta vemos que las actuaciones son calificadas como buenas y la película como entretenida. Podemos de esa forma identificar que predomina la opinión. El género periodístico de opinión, que se aboca a comentar espectáculos, películas, libros, discos, etc., se llama crítica. Por ello, la respuesta correcta es la D. Veamos ahora otro ejemplo. Al principio, los dioses que habitan en el Olimpo crearon una estirpe dorada de hombres mortales. Estos hombres vivieron cuando aún Cronos reinaba en el cielo y vivían como dioses, libres de toda preocupación, fatiga y miseria. No trabajaban en el campo, sino que éste espontáneamente les ofrecía abundantes y extraordinarios frutos. La vejez nunca les llegaba, sino que siempre la vitalidad movía sus brazos y piernas, y cuando morían parecía que quedaban sumidos en un sueño apacible. Hesíodo, los trabajos y los días. ¿Qué elemento del fragmento permite afirmar que el tipo de mundo representado es mítico? A. El tema de la influencia de los dioses en la vida humana. B. La presencia del tópico de lo inefable. C. El relato de acontecimientos maravillosos que escapan a la lógica del mundo real. D. La presencia del tópico, la tierra de la abundancia y el tópico de edad de oro. E. La descripción de una sociedad donde lo natural y sobrenatural se entrecruzan. Tenemos que decir en primer lugar que esta pregunta requiere también de la habilidad de conocer, y para responderla correctamente tenemos que manejar el contenido referido a tipos de mundo, contenidos que pueden buscar en esta misma página web. Ahora bien, esta pregunta es principalmente una pregunta que exige la habilidad de identificar. Su mismo enunciado nos entrega el elemento que tenemos que reconocer, el tipo de mundo mítico, y las alternativas me dirán las razones por las que creemos que el fragmento textual corresponde con dicho tipo de mundo.
La alternativa correcta es la A. El tipo de mundo mítico se caracteriza principalmente por aparecer en relatos en los que el origen, historia y sentido del mundo natural y humano son explicados apelando a la influencia de dioses, fuerzas cósmicas y sobrenaturales, héroes legendarios, etc. Podemos identificar en el texto estos elementos al leer cómo los dioses del Olimpo crearon a humanos que vivían en una sociedad utópica. Ahora podemos pasar a descartar las alternativas incorrectas. B y D son incorrectas, pues la presencia de un tópico en ningún caso es razón suficiente para que un texto constituya un tipo de mundo. C. Pues los acontecimientos que escapan a la lógica del mundo real pueden encontrarse en otros tipos de mundo, fantástico, legendario, real maravilloso, etc., y no son privativos del mundo mítico. Lo mismo puede decirse de la alternativa D. Como ya es usual, finalizaremos este video en un cuadro de síntesis. Las preguntas que requieren la habilidad de identificar habitualmente suponen la habilidad de conocer. La diferencia entre estas dos habilidades es que identificar exige reconocer en un estímulo textual el elemento que el enunciado de la pregunta o las alternativas nos pide. Esto exigirá un conocimiento más profundo de los conceptos y definiciones. No será suficiente que conozcamos los contenidos de memoria, también tendremos que identificar cuándo y de qué manera se hacen presentes en un texto.